versículos y hacer esta práctica que la iglesia cristiana siempre ha ejercido a través de los siglos y los siglos. Santiago capítulo número 5, capítulo 5, 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. Cuando esté en pantalla, mis hermanos aquí presentes me dirán: ahí está. ¿Sí está? Gracias. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué respondemos, mis hermanos? Es una pregunta de la palabra. ¿Está alguien enfermo entre nosotros? ¿Sí? Iba a decir gloria a Dios. Bueno, la enfermedad no es nada agradable. La enfermedad es difícil, complicada, pero podemos decir gloria a Dios, porque en Cristo podemos ser sanados. Llame a los ancianos de la iglesia, a los ancianos, los hombres responsables del cuidado del rebaño del Señor, hombres maduros en Cristo, y oren por el enfermo. Únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y el aceite, aunque tiene diferentes usos e incluso simbolismos bíblicos, bien puede representar la obra del Espíritu Santo. Versículo 15. Y la oración de fe. ¿Qué será la oración de fe? Quizás sea una oración de confianza, una oración de aferrarnos a las promesas del Señor, una oración que sabe recibir, una oración que sabe pedir, una oración que descansa en Dios. Bueno, esa oración de fe salvará al enfermo. Y la palabra salvar aquí, en realidad creo que la traducción mejor es sanar al enfermo, y el Señor lo va a levantar. Tiene muchas maneras el Señor de levantar a los enfermos. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La enseñanza bíblica obviamente nos enseña que la confesión de pecados nos lleva al perdón de pecados. Así es que los pecados son perdonados toda vez que sean reconocidos y confesados a Dios. Es que yo hago un llamado a los enfermos que hoy tienen alguna complicación de salud. Pasen al frente y les vamos a ungir con aceite, y vamos a seguir al pie de la letra la instrucción bíblica. Solamente el desafío es oración de fe. Creemos que el Señor nos puede sanar y tocar. Vengan al frente, mis hermanos. Pero además vamos a orar. Algunos dijeron que sí estaban enfermos y no pasan al frente. Entonces, gloria a Dios. Esta es una iglesia sana. Aleluya. Gracias a Dios. Pero quiero también que oremos por amigos y familiares que no están aquí presentes, y voy a mencionar sus nombres. Nuestro hermano Eduardo Ramos es un querido hermano de la iglesia, de más de 30 años de conocerle. Está pasando una dificultad fuerte de salud. Nuestro hermano Aarón Dávila, hijo de nuestro pastor Sergio Dávila, Aarón Dávila, y mi hermana consanguínea Lucy Ramírez. Así es que vamos a orar por cada uno de ellos, pidiendo al Señor toque sus cuerpos, se glorifique allí en la afectación que hay, y vamos a confiar, mis hermanos. Ninguno de los presentes tenemos poder. El poder es de Dios, el poder es del Señor. Él es el que sana, Él es el que levanta, Él es el que perdona. Pero que sí tenemos nosotros el recurso de la fe en Él. Amén. Bueno, llamo a los ancianos de la iglesia. A ver, mi misita, tienes ahí el aceite, y su servidor vamos a ungir con aceite a mis hermanos, pero todos vamos a clamar con fe. Vamos a clamar con fe. ¿Está bien? Bueno, voy a pedir también a mi hermana Male, y mis tres hermanas Zaragoza, por favor, ayúdenme a ungir a mis hermanos y orar por él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios es bueno y Dios es fiel. Aleluya. Tantos milagros de toda clase hemos experimentado en el Señor. Uno de ellos es la sanidad divina.
Es un privilegio que la iglesia cristiana tenemos, mis hermanos, de practicar la oración por los enfermos. Gracias a Dios y dejar al Señor los resultados, pero confiamos en Él. Amado Padre, en el nombre de Jesús, lo primero que hacemos es mirar, Señor, tu gracia, tu gracia, tu gracia suficiente, gracia suficiente, basta, completa. A esa gracia nos aferramos. Lo segundo, Señor, invocamos tus promesas. Tú eres fiel y verdadero, y tú has dicho, Señor, que impondríamos manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Pero en tercer lugar, Señor, solo te bendecimos y te damos gracias por lo que harás con nuestros hermanos y con las personas que mencionamos por nombre. En el nombre de Jesús. Oren, oren, clamemos al Señor por la manifestación de su gracia, de su poder, como si el enfermo fueses tú. Quiero escuchar la voz del pueblo de Dios clamando, creyendo que Dios hará la obra en sus hijos y en sus hijas en esta hora. Exprésalo, si Él es digno de alabar. Haz algo que exprese que Él es digno de alabar. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En ti esperamos, Señor, en tus formas, en tus tiempos.
En ti esperamos, Señor. Tomen todo su lugar. Bienvenidos y bienvenidas. Dios les bendiga a todos y a todas. Qué gusto saludarles en este domingo y bendecir a los niños y a las niñas. Qué bonito es verlos cantar al Señor desde chiquitos. Tienen la oportunidad que yo no tuve. Yo me convertí hasta los 27 años de edad, ya con un montón de cosas tras los hombros. Pero una primera cosa que Dios hizo en su servidor cuando el Señor me alcanzó y me salvó, ¿saben qué fue? Fue que me hizo libre para alabarlo y bendecirlo. Esas fueron las cosas así impresionantes, porque yo traía mis prejuicios en torno a la música y a las expresiones de cierta clase en público. Y cuando el Señor me toca, yo brinqué, yo aplaudí, yo grité, yo abracé a los hermanos, y Dios me estaba haciendo libre. Espero que tú también puedas tener esa experiencia, la libertad de alabarlo al Señor. Bueno, niños y niñas, les amamos, les bendecimos y les invitamos a que vayan a sus salones a tomar su clase correspondiente a este domingo. Nosotros abrimos el libro quizás más consultado de los cristianos. Alguno va a decir, pues la Biblia, hermano. Amén. Salmos, libro de los Salmos. Y cada quien tiene un salmo consentido o algunos preferidos. Sin duda alguna, para mí es el Salmo 103. Vamos entonces a meditar en la bendita palabra del Señor en el Salmo número 103. Y vamos a leer los versículos 1 al 5, que serán la base de mi mensaje. Pero le invito a que después vayamos y leamos juntos del 20 al 22. Entonces, Salmo 103, 1 al 5 y después del 20 al 22. ¿Están listos, mis hermanos? Una práctica que ya no es frecuente en diferentes foros cristianos, reuniones, es la lectura congregacional de las Escrituras. Y creo que es una buena práctica, no dejar de hacerlo. Entonces, les invito a que en voz alta todos leamos el Salmo 103, versículos 1 al 5 y después 20 al 22. Y hace más tiempo aún que se acostumbraba a que las damas leyesen un versículo. ¿A cuánto les tocó esta época en que fuimos enseñados así en la lectura de la palabra del Señor? Es bueno no perder ciertas formas, ¿no le parece? Y luego los varones el siguiente versículo. Y yo no sé por qué siempre las mujeres leían mejor las Escrituras. ¿Será porque la leen con más frecuencia? ¿Será porque tienen más habilidad para hablar? Pero en esta iglesia los varones lo vamos a hacer mejor. Nomás dos amenes. Bueno, no son competencias, hagámoslo bien todos. Adelante, damitas, versículo 1. Bueno, es que nos están poniendo una versión que no tiene la mayoría. Es muy linda la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, pero pongamos la Reina Valera 60. ¿Está bien? Ese fue así como un preview, una prueba. ¿Ya está en pantalla? 1, 2, 3. Bueno, esta es la tercera llamada. Tercera. Damitas, versículo 1. Caballeros, versículo 2. Y así. Adelante, damas. Ahora todos juntos, versículos 20, 21 y 22.
Vosotros hay una palabra que se repitió mucho en esta lectura. ¿La identificaron? ¿Sí? ¿La identificaron acá? ¿Cuál es? Bendecid, bendecid. El título de mi mensaje es este: la razón de mi adoración. La razón de mi adoración. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en la meditación de tu palabra. Haznosla comprender y aplicar a nuestras vidas. En todo tú seas reconocido, exaltado. En lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No se sabe en qué circunstancia o edad David escribe este salmo. A mí me gusta pensar que lo escribe en el ocaso de su vida, ya entrado en años, porque una lectura de varios salmos nos van a dar inmediatamente, nos dejarán ver con claridad que la vida de David fue una de continua lucha y siempre estuvo enfrentando enemigos, y que tuvo en realidad muy pocos periodos de paz en el reino cuando él lo presidió. Y yo veo en la vida de David entonces un modelo de lo que en gran medida significa la vida del creyente, la vida del cristiano. Es una vida de lucha, de confrontación con enemigos reales de toda clase. Pero también vemos en los testimonios de David escritos en los salmos una gran realidad. Él sabía clamar al Señor, sabía invocar su ayuda, y Dios siempre lo ayudó. Pero este salmo es una especie de testimonio de lo que a través de los años le ha ido ocurriendo a David, y que a nosotros también nos puede ocurrir de parte del Señor. En este salmo, este escritor nos da razones por las cuales Dios es el motivo de su adoración, y por eso repite tantas veces: bendice, bendice, bendice. David era considerado, así le llamaban en cierto momento de su reinado, lámpara de Israel, porque ¿qué hace una lámpara? Si no es mostrar un camino, pero una lámpara también apunta la luz hacia aquello que queremos se note, se vea, y David tenía esta cualidad de llevarnos a vislumbrar los atributos, las maravillas del Señor. Qué bien nos hace leer la palabra de Dios, pero los salmos, mis hermanos. Repito que el énfasis principal del salmo es motivarnos a identificar razones por las cuales debemos adorar y bendecir, alabar al Señor. El versículo número 1, bendice, es la primera expresión, la primera palabra. Ese es su énfasis, es lo que quiere promover. Bendice al Señor, y bendecir, mis hermanos, tiene muchos significados en la Escritura. El vocablo que aquí se utiliza en el idioma original es Barak, así como el presidente de los Estados Unidos, Barak. Barak significa bien hablar, elogiar, alabar, adorar, reconocer virtudes, apreciar favores. Pero Barak, mis hermanos, es una palabra popular en el pueblo de Israel que involucraba no solamente la mente, la boca, el corazón, sino todo el cuerpo. Por eso a continuación el versículo nos dice: bendice alma mía al Señor, no olvides, bendiga, me equivoqué, versículo número 1, alma mía a Jehová, pero bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser.
Entonces la bendición al Señor y la alabanza promovida por el Espíritu Santo a través de la palabra es una que nos promueve a hacerlo con todo nuestro ser. ¿Cómo la ve? Habrá mejor objeto, por así referirlo, y con respeto lo hago, que Dios mismo. Es decir, habrá algo mejor que Dios para ser exaltado, reconocido, bendecido, ¿verdad que no? No puede haber. Y sin embargo, claro, la cultura, la educación, la formación, gran parte de la misma, sin Dios, nos mueve a adorar, a bendecir, a reconocer, y reaccionamos con un gol o con bailes, ¿verdad? O en conciertos, que yo siempre le digo, ya no vaya por favor a esa clase de conciertos. Y ahí parece ser que sí, involucramos todo nuestro ser, hasta nuestro dinero. Pero miren qué bendición en esta mañana poder oír la voz del Espíritu Santo y ajustar mi vida y mi ser al Espíritu Santo. Y entonces el salmista tiene ahí una especie de plática consigo mismo. Se sabe, el alma es considerada el centro de pensamientos, emociones, voluntad. Entonces él está diciendo a todo lo que él es: te doy una orden, bendice, bendice, alaba, adora al Señor. Hay otro significado bien bonito de bendecir, y es engrandecer. Engrandecer. Y es que una de las habilidades que la Biblia nos enseña que desarrollan los creyentes es a saber dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Así es que cuando yo digo bendice alma, pensamientos míos, emociones y todo mi ser, concéntrate, enfócate en Dios, en su gracia, sus atributos. Y si el significado de bendecir también es engrandecer, entonces es como si yo le estuviera diciendo a mis limitaciones, a mis incapacidades, a mis aflicciones, a mis enemigos, a mis circunstancias terribles, no importa el tamaño de todos ellos, Dios siempre es más grande. Cuando yo bendigo al Señor, estoy diciendo: engrandécete, Señor, en esto y lo otro. Si es que no es cualquier cosa el bendecir al Señor. No solo tiene que ver con un momento en una reunión de este tipo, que es lindo bendecir al Señor, edifica bendecir al Señor, pero es decirle: Dios, tú eres más grande que esto que estoy pasando, y veré tu gracia y tu poder y tu magnificencia en medio de todo esto, y por eso te bendigo, te engrandezco. Decía una mujer que fue capturada en la época de la Segunda Guerra Mundial por proteger a judíos. Su nombre fue Corrie ten Boom, y tenía esta frase: si miras al mundo te vas a estresar, si miras dentro de ti te vas a deprimir, pero si miras a Dios vas a descansar. Eso es bendecir, mis hermanos, es enfocar todo nuestro ser, nuestra mirada en Dios. Claro que podemos alabar al Señor por muchas razones. Una puede ser espontánea, simplemente porque me encuentro en un estado anímico, espiritual, que me promueve a alabarlo, bendecirlo, adorarlo. Otra puede ser de manera circunstancial: Dios ha obrado algo grande en mi vida, ha provisto cosas necesarias, y cómo no reconocerlo y bendecirlo. Pero aquí el Salmo nos está llevando a aprender a adorar, bendecir, alabar al Señor intencionalmente. Porque la alabanza, la adoración, la exaltación de Dios en esencia debe ser intencional. Le alabo porque Él lo merece, le alabo porque Él se va a engrandecer en las cosas que le estoy planteando, lo alabo porque yo soy quien lo reconozco. Intencional. Mucho tenemos que aprender todavía, algunos de nosotros, a hacer cosas con intención, por iniciativa propia, obviamente por convicción, y no solamente como una respuesta a algo externo a mí.
Los hijos y las hijas de Dios debemos brillar en medio de las situaciones de vida en la cual nos encontremos y con quien estemos conviviendo. No importa, nuestra vida se debe distinguir porque es una que alaba y bendice al Señor. Pero nos está llevando el salmista a reconocer al menos 5, y le llama beneficios. ¿A cuánto nos gustan los beneficios? A todos. Él reconoce al menos 5, y acerca de los cuales nos dice en el versículo número 2: y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay cosas que sí debemos olvidar. Debemos olvidar las ofensas del pasado que nos han hecho. Debemos olvidar la vergüenza de haber vivido sin Dios. Debemos olvidar valores que adquirimos en familia algunos, en la escuela otros, en la sociedad en general otros valores, hábitos. Debemos abandonar, olvidar esas cosas que no honran al Señor, gustos no acordes con la palabra de Dios. Pero hay cosas que no debemos olvidar. Hay muchas cosas que no podemos darnos el lujo de olvidar. Uno de los objetivos por los cuales Dios ordenó a Israel hacer fiestas, al menos había 7 en el año, era justamente para que no se olvidaran de Dios y de sus obras y de su carácter. El autor de Hebreos, sin embargo, le escribe a los cristianos de aquel tiempo: ¿saben? He hecho una evaluación de ustedes, amada iglesia, y me doy cuenta que tienen necesidad de ser enseñados otra vez, porque ya se olvidaron. Y en gran medida, mis hermanos, el congregarnos al menos una vez a la semana tiene como propósito, uno de ellos es este: que no olvidemos. Recién hablaba con una muy querida hermana de la iglesia que ha estado pasando procesos difíciles de salud, bien difíciles, que le han complicado asistir a la iglesia. Y sin embargo ella me decía honestamente, genuinamente, y la conozco muy bien, es una mujer íntegra que ama al Señor, y decía: bueno, es que no voy a la iglesia, y me daba 2, 3 argumentos, como queriendo de alguna forma decir: híjole, es que no he podido por esto y por lo otro y por aquello. Y en sus palabras había una especie como de un mensaje tratando de decir: no le he fallado a Dios, sigo en comunión con Dios. Pero en ese momento a mi mente vino algo, dije: es que sí, está bien, no se trata de fallarle. Venir a la iglesia no es hacer méritos, no es cumplirle a Dios. En ese esquema yo viví muchos años antes de conocer la palabra de Dios. Es ir a la reunión religiosa para ganarnos una palomita delante del Señor y decir: ya le cumplí, entonces Dios, ahora tú toma y daca, retribúyeme porque ya te cumplí. Es una forma muy equivocada de llevar la fe y la relación con el Señor. Bueno, yo le decía a esta mujercita muy amada de nosotros: es que no se trata de cumplir o no cumplirle a Dios, se trata de que el congregarnos es una herramienta espiritual poderosa, es un arma espiritual con la cual Dios nos ha equipado para vencer las continuas batallas de la vida, porque el congregarnos nos va a fortalecer, nos va a desafiar, nos va a equipar. Dios nos va a hablar en la alabanza. También vamos a tener una serie de beneficios, como está diciendo el salmista. Y lo que trato de decirle con este último comentario, mi amado, es que necesitamos no olvidar cuántas cosas Dios quiere que no olvidemos. Pero aquí el salmista apunta a 5, repito, beneficios muy específicos. Versículo número 3: Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades. El primer beneficio. Este salmo es una especie de escalera. Diga conmigo en voz alta: escalera. Porque va montando el salmista beneficio sobre beneficio sobre beneficio. Y la base de esa escalera es el perdón. Porque el perdón de Dios es la puerta de los demás beneficios. Vamos a repasarlos nuevamente. Él perdona todas tus iniquidades, Él sana, Él rescata,
Él corona de favores y misericordias, Él sacia de bien tu boca. Es una escalera, beneficio montado sobre el anterior, pero la puerta de acceso, la base de beneficios es el perdón de Dios, una relación correcta con Dios. Sin eso, los demás beneficios no existen. Pero ahí mismo en el versículo 12, en el mismo salmo, leemos, y ahora yo estoy aquí en problemas porque me están poniendo en pantalla una versión y yo tengo otra. Déjeme ver si coincide. Perdón. Salmo 112. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar. A ver el versículo número 12, por favor. A ver mi amado equipo de producción, jovencitos y jovencitas bien comprometidos con el Señor. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pues parece que sí, ¿verdad? Estoy haciendo esta pruebita para que no haya distracción, porque yo leyendo una cosa y ustedes viendo en pantalla otra cosa. Lo voy a leer ahora sí, dando el énfasis. ¿Qué está diciendo acerca del perdón David? Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, así Dios aleja nuestras rebeliones de Él. Le voy a dejar una tarea, no la voy a resolver, yo tengo ya la solución. ¿Sabe usted que el oriente nunca se puede juntar con el occidente? Eso es imposible. Piénselo, después lo resuelve. ¿Qué es lo que nos está diciendo David? Así Dios aleja de su presencia el pecado de nosotros. Por la obra de gracia, por la obra de la cruz, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acerca del perdón, los salmos nos enseñan mucho. El propio David en el Salmo 32, 1 y 2 da testimonio. Él ha cometido el peor de los pecados, homicidio. Ha cometido otro terrible pecado, adulterio. Ha cometido otro terrible pecado, lo ocultó. Y sin embargo, cuando viene el perdón de Dios a su vida, él da testimonio de esto. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. ¿Qué cubre el pecado de nosotros? Un elemento, uno solo. ¿Qué es? La sangre de Cristo. Dígalo en voz alta: la sangre de Cristo cubre mis pecados. Versículo 32. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es justificación. Diga conmigo en voz alta: justificación. Dios nos declara justos a sus ojos en función de la crucifixión, pero resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que pecamos, debemos saber que no tenemos que estar en esa condición, no tenemos que permanecer en el error que eventualmente aceptemos lo cometemos, porque siempre hay una provisión permanente de Dios. Si también ya observó los verbos del Salmo 103, perdona, sana, rescata, corona, sacia, son presentes continuos, siempre están vigentes. Dios es permanente en estas obras con nosotros, pero vuelvo a decir, cada vez que pecamos debemos saber que no tenemos que estar en esa condición de pecado delante de Dios, pues hay provisión permanente de Dios. Veamos Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10, y después Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, el pero lo pongo yo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hace Dios.
Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos entonces a Dios mentiroso y la palabra no está en nosotros. Versículo 2:1 de Primera de Juan. ¿Me acompaña a leer en voz alta este texto? ¿Sí? ¿Listos? Adelante. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Si nos equivocamos, si pecamos, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer cuando eso ocurra? Confesar nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el versículo 2:1 nos da una instrucción. Con el poder del Espíritu, en tu nueva naturaleza, por el poder de la palabra, yo determino agradar a Dios. Pero poseo una naturaleza pecaminosa y de vez en cuando cedo a la tentación. Si es el caso, inmediatamente voy a mi abogado, quien es Jesucristo, para pedir reconciliación con Dios. ¿Es posible que esto ocurra? 100%. Dios siempre atiende, escucha al pecador, mira su arrepentimiento, escucha su confesión, ve a la cruz del Calvario nuestro Padre, y en la cruz del Calvario hay suficiente y permanente provisión para cubrir pecados, pero para limpiarnos de toda maldad. Pero esta práctica o este reconocimiento y práctica también nos debe llevar a la madurez en Cristo, a ir creciendo en carácter cristiano, a ir diciéndole ya ciertas tentaciones que no tienen nada que ver con nosotros, que ya ni siquiera nos atraen. Eso es madurez, eso es crecer. Entonces no se trata estas recomendaciones o instrucciones de la palabra de decir, pues ni modo, soy pecador y voy a seguir cometiendo pecados. No, de ninguna manera. Esa es una actitud derrotista y conformista. Todo lo contrario por medio de la Escritura. Primer beneficio, ¿cuál es entonces, mis hermanos? Que está reconociendo el salmista y ante lo cual nos dice, bendice al Señor por eso. ¿Cuál es? Perdona. Él perdona. ¿Qué perdona? Todas nuestras iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El dolor físico, todo lo hemos experimentado, es una señal en nuestro cuerpo, hablando del cuerpo humano, de que algo está mal, ¿no es cierto? Algo no funciona mal. El dolor es una señal de alarma. Y obviamente hay que atenderlo para ver de qué se trata. Pero hablando de otra clase de dolores en la vida, hay mucho que aprender sobre el dolor bíblicamente. Por ejemplo, el dolor es un recordatorio de las consecuencias de la rebelión del hombre contra Dios. Cuando Adán y Eva se rebelan contra su Creador, contra su Dios, una de las primeras consecuencias de esa rebelión fue el dolor. Con dolor vas a dar a luz, le dice a la mujer. Y ahí nació el dolor, la separación de Dios. Así es que toda vez que experimentemos dolor de cualquier tipo en nuestra vida, es un recordatorio de la condición del hombre que se rebela contra Dios. Y en ese sentido es bueno. No le estoy diciendo que sea agradable, no le estoy diciendo que oremos por dolor, no le estoy diciendo que vayamos a la tienda y compremos 5 kilos de dolor. Le estoy diciendo que cuando tengamos cualquier clase de dolor, reconozcamos que es una condición que Dios nunca quiso para el hombre, pero que la tenemos por la rebelión que desde el inicio de la Escritura nos revela Génesis, la rebelión que Dios hizo contra el hombre. Pero el dolor, y no es el tema de hoy, por supuesto, pero el dolor es un buen maestro. El dolor es un buen maestro. La vida lo enseña, mis amados. La vida, a todos los que hemos vivido ya algún tiempo y experimentado situaciones complicadas que nos han causado dolor, hemos aprendido más de lo doloroso que de lo agradable. Hemos aprendido más de las tristezas que de las alegrías. Y esto que la vida demuestra, exhibe fácilmente, es bíblico.
Mire, acompáñame a Eclesiastés capítulo 7 y versículo 3. Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa. ¿Ustedes están de acuerdo con esa declaración? ¿De veras, de veras? Mejor es el pesar, el dolor, que la risa. A mí me encantan las películas de risa. ¿A quién no, verdad? ¿Cuál es su preferido? Cantinflas, obviamente, de muchos de nosotros. Los que son más de mi generación, bueno, pues el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho. Ya más para acá en el tiempo, ya no vea cómicos, por favor. Es pura vulgaridad, majaderías, dobles sentidos. Es terrible. Pero mire la declaración del Espíritu Santo en su palabra. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro algo le pasa al corazón. El corazón se corrige. No le estoy diciendo que la Biblia promueve el masoquismo, porque hay quienes todavía, lamentablemente, y estoy generalizando, que les gusta tomar una postura de víctimas delante del Señor. Ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y algunos, ¿verdad?, todavía hasta hacen la expresión, ¿no? ¿Cómo estás, mi hermano? Bendecido. O sea, quieren dejarnos ver que son víctimas de algo. Ok, entiendo, es muy humano reaccionar así, y puede haber un momento en donde se comprenda una actitud de ese tipo, pero el hijo y la hija de Dios, ¿de qué estamos hablando hoy? Bendice, alma mía, al Señor. Intencional. No me siento bien, me siento mal, me duele, estoy pasando por esto, pero yo no me voy a dejar doblegar ni vencer, porque le estoy diciendo a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, como sea, bendice al Señor, porque engrandécelo en medio de tu dolor. Pero el dolor es un buen maestro. Oramos ahorita porque Dios nos mande dolor. Te reprendo, pastor, ¿verdad? No, necesitamos pedirlo. Ese llega porque llega, pero es un buen maestro. Es un buen maestro cuando se lleva la gracia, se lleva el consejo de Dios, se lleva al no aislamiento. Hay algunos también que les gusta aislarse. Están sufriendo, y yo mejor acá así solito, que me vean que soy la víctima. Veanme cómo sufro y cómo me encierro en mi dolor. No, en la comunión de los santos también hay provisiones de consuelo, de fortaleza. Es otro de los beneficios de no dejar de congregarnos. Pero el dolor también es una oportunidad para recibir el consuelo de Dios, para ver al Señor en una dimensión que en otra forma no se le vería. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4 claramente nos da testimonio el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo número 1 versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y no solo nos consuela, sino nos hace aprender tantas cosas, forma el carácter en nosotros, nos da una visión diferente de las cosas, de la vida, de las personas, del camino cristiano, de tal manera que versículo 4 en la siguiente parte dice, para que nosotros podamos también consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo los vamos a consolar? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una oportunidad también, y no es el tema del dolor, pero aquí le dejo 3 ideas bíblicas acerca del dolor. Número 1, es un recordatorio de las consecuencias del pecado. No estoy diciendo que todos los dolores vienen por pecado, pero al menos el inicio del dolor en la humanidad viene por rebelión a Dios. Número 2, es un buen maestro. Y número 3, es una oportunidad de recibir y dar consuelo. Uno de nuestros más queridos hermanos, amigos en la vida de mi esposa y yo le considero a él un mentor de vida, vivió en los últimos años de su vida con dolor. Nunca se le quitó el dolor. Se trató, lo operaron, hizo esfuerzos por mitigar el dolor en su ser. Nunca desapareció el dolor desde el momento en que comenzó, y duró este problema de dolor físico, estoy refiriéndome,
unos 15, 16 años por lo menos, y hasta el último momento, en el último aliento de vida que tuvo en esta tierra, él siguió experimentando el dolor. Pero yo doy testimonio, y lo digo con respeto y con honra a su nombre, doy testimonio que en la época donde él vivió este tiempo de dolor fue la época en su vida que yo vi, al menos yo lo vi, es mi opinión, es mi percepción, fue más fructífero para el Señor. Yo no quiero eso, por supuesto, pero si alguien de ustedes está pasando por un dolor que no cede, que Dios en su soberanía y sabiduría le ha permitido que usted siga avanzando en eso, ya deje de lamentarse, ya no tenga actitud de derrota, espere en Dios y en su gracia, y deje ver a Él su gloria y la manifestación de su sabiduría aún en medio de dolor. No le estoy diciendo que Dios no lo pueda quitar, porque David está dando testimonio, ¿verdad? Él sana todas tus dolencias. Espero haberme explicado con este comentario. Pero rescata, ¿de dónde rescata el Señor? Del hoyo la vida. Él rescata del hoyo tu vida. El escritor David vivió muchos hoyos en su vida, muchas fosas. Le hago un muy breve recuento. David vivía mucho tiempo, por ejemplo, en un hoyo familiar. ¿Cómo digo esto? No lo dice explícitamente la Escritura, pero es una consideración que yo he hecho muchas veces y a través de los años. David era un jovencito, tenía una asignación de parte de su padre, cuidar los rebaños de la familia. Llega el profeta Samuel de parte de Dios para ungirlo como rey en sustitución de Saúl. Y el papá de David, Isaí, va llamando a cada uno de sus hijos para presentarlos al profeta. Y viene hijo 1, y el profeta escucha la voz de él, no es. Y viene el hijo 2, y viene el hijo 3. Yo me imagino al padre de estos jóvenes y de David bien emocionado para saber cuál de estos que él ha presentado de sus hijos, de quienes probablemente está orgulloso, satisfecho, será el nuevo rey de Israel. Pero el profeta dice, Dios me dice que no es ninguno de esos. Y el papá así como, tengo otro hijo. Casi se me había olvidado. Él está allá en el campo todo el tiempo y se la pasa cantándole a Dios. ¿Quién es ese? Pues es David. Pues tráeme a David. Ese era David. Y yo conecto, no le estoy diciendo que la Biblia lo leí explícitamente, es una observación que su servidor ha hecho y que le encuentro una aplicación útil. Escribe en otro salmo David, es el 27 si mal no recuerdo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo sé que el Señor no me dejará. Entonces es posible que en la suma de estos eventos y dichos de la Escritura, David tenía un hoyo familiar. ¿Cuál era? El rechazo, la no aceptación. Problema que muchos tienen, por cierto. Muchos sufren porque fueron rechazados, algunos incluso desde el vientre de su madre. Y cuando David dice, Él rescata del hoyo tu vida, él fue sacado de esa condición, del peso, el impacto negativo que eso puede provocar en una persona. Y el Señor lo libró del rey Saúl, lo libró de ese hoyo de la persecución, lo libró de vivir toda su vida ahí corriendo a salto de mata en cuevas, una de ellas la de Adulam. De ahí el Señor lo rescató. Pero como el destino de David no era ni acabar siendo pastor de ovejas, ni vivir huyendo toda su vida, el primer libro de Crónicas nos dice cómo Dios lo rescató a David. Primero de Crónicas 17, 7 y 8. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, digno trabajo el de pastor, lo hiciste muy bien,
Tiempo especial para yo hablar a tu corazón y revelarte mi persona a tu vida, David. Pero tu destino no era terminar siendo pastor de ovejas. Yo te tomé de ahí, de detrás de las ovejas, pero te tomé de ahí para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 8: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes sobre la tierra. Cada hoyo, cada fosa en la cual David se encontraba, él da testimonio: Dios me rescató. Y entonces él dice: ¿cómo no decirle al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que Dios rescata del hoyo nuestras vidas? Hoyos, fosas, pozos, eventualmente ahí vamos a estar. Pero la palabra original del Salmo 103, cuando el escritor dice hoyo, se refiere a la fosa de la muerte. Quiere decir, pienso yo, que hay lugares, mis hermanos, en la vida donde caemos en ellos, algunos nos metemos en ellos, y son fosos, pozos, hoyos de muerte. Es decir, lugares donde somos consumidos, menguados, tratados de ser destruidos. Esa clase de hoyos que puede ser en el ámbito familiar, la economía, la identidad personal, etcétera. El hoyo me da un mensaje: no puedes salir de ahí. Es un hoyo de muerte, a menos que venga un redentor, un rescatador. Y Dios es eso, mis hermanos. Dios rescata de cualquier hoyo nuestras vidas. Ahí donde estoy atorado, donde no puedo, donde he intentado de una y otra manera y no lo logro, no lo vas a lograr. Es lugar de muerte. Es más poderoso que nosotros. Pero gloria a Dios, que nuestro Redentor es más grande, es todopoderoso, y Él ha prometido rescatarnos de cualquier hoyo en el cual nos encontremos. Lo hizo en el más terrible de los fosos en los cuales un ser humano puede estar: el foso de la perdición, de la condenación eterna. Pero el Redentor, que es Cristo Jesús, alcanzó su mano a nosotros y nos rescató, y nos redimió, y nos dio perdón, salvación y vida eterna. Si el Señor ya me libró de eso, dice en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo: si el Señor ya nos dio la salvación, si el Señor ya nos justificó, si el Señor ya nos dio vida eterna, ¿cómo no nos dará con su Hijo Jesucristo todas las demás cosas? Así es que seamos optimistas, mis amados. Si el Señor nos sacó del peor de los hoyos, nos sacará de cualquier otro en el cual eventualmente pudiéramos estar, porque Él rescata del hoyo tu vida. Lo dice el Salmo 103. Pero qué grandes beneficios, ¿no le parece? ¿Le gustan? ¿Los quiere? Son suyos por gracia en Cristo Jesús. Y ya con esto uno diría: gloria a Dios, listo, qué padre beneficio, uno tras otro Dios me da. Pero no, Dios no solo me vio muerto o en mi condición deplorable, tuvo misericordia, compasión, Él me rescató y ya me puso en una condición de libertad. Ya eso es bueno, ¿no le parece? Eso es muy bueno. Durante muchos años su servidor participó en el ministerio carcelario de la iglesia que teníamos hace muchos años. Fui durante 7 años, todos los jueves o martes, pero no falté una semana a predicar el evangelio a la cárcel, y a veces el Señor iba obrando milagros tremendos, cadenas perpetuas reducidas, y salían libres algunos de mis hermanos. Pero ¿qué cree? Es una bendición la libertad, ¿no le parece? Pues imagínense, de cadena perpetua a una reducción de condena y luego libertad. ¡Qué bendición! Pero una vez libres,
enfrentaban una situación bien fea. Muchos de ellos con rechazo familiar. No los querían más en sus casas y no les daban oportunidad de mostrar que eran nuevas personas. No, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Casi les ponían así. Rechazo familiar algunos, no encontraban trabajo otros. Rechazo social, obviamente. Pero la libertad es buena, ¿no? La libertad es una bendición. Quizás es uno de los dones mejores que tenemos los seres humanos. Pero Dios no solamente liberó. Mire, observe por favor, perdóneme que me emocione. Él dice, perdona, sana, rescata, y hasta ahí estaría bien padre todo, ¿a poco no? Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios inigualable, incomparable, porque dice a continuación, te corona de favores y misericordias. Si ya la libertad es un excelente regalo del Señor, Dios no se detiene ahí. Dice, no he acabado con tu vida, no solamente te liberé de algo, te he librado para algo. Ahora eres receptor de mis favores y misericordias. En el versículo del mismo Salmo 8 al 11 y después 13 y 14 abunda en este asunto el escritor. Salmo 103, 8 al 11. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. No contenderá para siempre, dice uno, gloria a Dios. Ni para siempre guardará el enojo. Entonces Dios se enoja. Claro que sí. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ningún gloria a Dios. Mau, ¿reconoces que hemos hecho iniquidades contra Dios? Sí, pero Él no ha actuado conforme a ellas. Si no, mis hermanos, ya estaríamos desaparecidos de este planeta. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el 14 describe nuestra condición, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El todopoderoso, el glorioso, el majestuoso, el autosuficiente, el que no necesita nada, el que es pleno por sí mismo y en sí mismo, mira nuestra condición. ¿Qué somos, mis hermanos? Polvo. Hasta la ciencia ahora lo descubrió y lo enseña. Somos polvo. Pues a ese polvo el Señor se agrada de coronarlo de favores y misericordias. Una corona tiene al menos dos usos. Representa distinción, como para distinguir la posición de un rey. Pero una corona también es el reconocimiento de un triunfo, por ejemplo, un deportista. Distinción, reconocimiento, de posición, de triunfo. Bueno, Dios se complace. ¿Dónde va la corona? ¿Y qué es casi siempre lo que primero vemos en las personas? El rostro, la cabeza. Así es que Dios, esto a mí no sé ni cómo transmitirlo. Solo a mí me causa mucho gozo, mucha alegría, mucha humillación delante del Señor. Pero Dios se complace en que sus favores y misericordias, que son abundantes, generosas, se vean en tu vida y se vean en mi vida. ¿Cómo la ve? Gloria a Dios. Entonces un hijo y una hija de Dios bien puede presumir santamente. No sé si eso exista, pero se me está ocurriendo ahorita. Yo soy un hombre, una mujer dotado, coronado del favor y la misericordia del Señor, por pura gracia. La corona va en la cabeza, ¿verdad, mis hermanos? Hemos dicho.
Y déjeme hacer aquí una aplicación un poquito alegórica, si gusta, acerca de que por qué hay una corona en la cabeza de favores y misericordias. Sí, mis hermanos, porque antes sin Cristo éramos indignos, ahora soy favorecido en Dios. Antes era inmerecedor de cualquier don de Dios, ahora soy lleno de sus misericordias por Cristo Jesús. Y finalmente, yo le dije que era como una escalerita: perdona, sana, rescata, corona. Y versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sacia, saciar, habla de plenitud, habla de estar satisfecho plenamente. Sacia de bien mi boca. Otra versión contemporánea dice sacia de bien tu vida. Puede tener más sentido, pero aquí la traducción es boca. Y no lo dice la Biblia, mis hermanos, que el pez por su boca muere. No lo dice la Biblia, dígame. No, pastor, no lo dice. No lo dice. Pero por la boca entran muchas cosas, buenas y malas. Qué mejor provisión de vida a nuestra boca y por ende a nuestro ser que comer la bendita palabra de Dios. Él sacia de bien tu boca. ¿Y de qué me sacia de bien mi boca? No encuentro mejor recurso, no encuentro mejor alimento, no encuentro mejor fuente de nutrientes de toda clase que nos dé vida y vigor a los seres humanos que la palabra de Dios. Mire, vaya a Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Proverbios 4, versículo 20 al 22. Y como ya voy concluyendo, quiero recuperar su atención. Si acaso la perdí, le solicito lea conmigo en voz alta Proverbios 4, 20 al 22. ¿Está listo? Adelante. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Eso es la palabra de Dios. Él sacia de bien tu boca, Él sacia de bien tu vida. Pero el salmista en el Salmo 103 usa una ilustración y dice que cuando el Señor nos va saciando, y lo hace, acuérdense, es tiempo presente, dice que vamos a rejuvenecer como las águilas. ¿Sí lo estoy leyendo bien? Como las águilas. Y aquí voy a hacer un comentario. Hace muchos años, seguramente usted también oyó alguna buena anécdota de las águilas, cómo se rejuvenecen. Y dije yo, pues está muy bonito eso, ¿no? Si eso nos pasa a los hijos de Dios, pues qué padre que la palabra nos compare con águilas. Y por ahí todos leímos o escuchamos, y si no lo ha hecho, le comparto esta anécdota, que es solo eso, una anécdota, porque creo que en la realidad no es así. Y dice que el águila, cuando está envejeciendo, las plumas han sido muchas, se han engrosado, las garras y el pico ya no sirve igual, y entonces se sube a un monte muy alto y que durante muchos días ahí queda recluida el águila, y que se golpea el pico con piedra y se lo arranca para que le salga uno nuevo, y las plumas se le caen y le salen nuevas, y se talla las garras para que se hagan otra vez filosas. Y yo dije, esto está bonito, pero deja ver si es real. Y hasta el día de hoy no he encontrado que eso sea real. Pero ¿por qué la Biblia nos compara con águilas? Porque el águila siempre ha sido y será la más grande de las aves. El águila siempre es y será quien se eleva más a las alturas. El águila es un depredador invencible. Dios mismo se compara con un águila cuando saca a Egipto, a Israel de Egipto, y le dice al pueblo: yo me levanté como un águila y en mis alas te monté y te hice libre. Pero
Otra alusión poderosa al águila en la escritura la hace el profeta Isaías. Mire, vamos rápido a Isaías capítulo número 40, por favor. Isaías 40, 29 al 31. Y aquí se compara la fortaleza, el renuevo de vigor como un águila a aquellos que hacen algo particular. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. El Dios da esfuerzo al cansado. ¿Qué necesita el cansado? Recuperarse, descansar, pero recuperarse, renovar fuerzas. Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Qué hace el Señor con aquel que acude a Él en fe, en confianza a Él, aferrado a su gracia, y dice: ya no tengo fuerzas? Pero si le cree al Señor y espera en Él, Dios le dice: yo te doy fuerzas multiplicadas y renovadas. Los muchachos, los de ahora, quién sabe. Defiéndanse, muchachos aquí presentes, si se pueden defender. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Sí, muchachos? ¿Está bien? No se defiende nadie. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas. ¿Qué les va a pasar? Se levantarán. ¿Como quiénes? Como las águilas. ¿Ah? ¿Y qué? Usain Bolt y todos esos correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Su servidor tiene 61 años, aunque no lo parezco. Qué amables. Se ve más viejo, pastor. No, ¿qué pasó? Y a veces entrar en 7 etapas de la vida en cuanto a edad, uno empieza a decir: no, pues ya hice lo que tenía que haber hecho, ya me queda cierto tiempo de vida, quizás, eso depende de Dios, ya le voy a bajar porque ya no puedo. Y parece que así funciona la mentalidad en la mayoría de la gente, pero no según la Biblia. Y eso me confronta. La Biblia dice que el que se encuentra en una situación de quizás cansancio, cierto agotamiento, o simplemente calculando que pues ya no tiene la energía ni las fuerzas, la Biblia dice que hay una provisión de Dios que permite nuestro rejuvenecimiento. ¿Será cierto eso? ¿Sí? Yo no lo he probado todavía, se lo confieso, pero le creo a Dios y espero en Dios. Y entonces me hace pensar esto, que rejuvenecer tiene algunas implicaciones. Significa recuperar fuerzas, renovar la visión, renovar los ánimos, renovar la pasión. Es decir, es la recuperación. Así es que creo que, ayúdenme la palabra que se usa cuando ya se terminó una etapa de trabajo y la gente se jubila. Creo que en Cristo, creo que no hay jubilación. Al contrario, hay renovación, recuperación. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos son del 6º piso? Levanten la mano. ¿Cómo se sienten? Gracias. ¿Cómo se sienten, mis hermanos? ¿Bien? ¿Al tiro? ¿Sí? Ya estamos en la edad de oro, ¿verdad? Oro porque me duele aquí, Señor. Oro porque me duele acá, Señor. Oro. Pero si espero en el Señor, nuevas fuerzas. Y seré, ¿cómo? Como las águilas. Amén. Todo esto lindo que hemos hablado de David, y él da testimonio, no está contando un cuento. Ha hablado de la historia de su vida. Él ha reconocido 5 beneficios. Dios perdona,
Dígalo, dígalo. Sana, rescata, corona y sacia. Hay una promesa explícita en la palabra que lo que Dios hizo con David lo puede hacer contigo y conmigo. Le invito una Coca-Cola al que lo encuentre en la palabra esa promesa. Esa promesa es para ti y para mí. ¿Nadie quiere una Coca? Subo la oferta. Un café de Starbucks. Al que encuentre la promesa específica, que lo que hoy hemos leído acerca de David, su testimonio, las obras que Dios hizo siempre con él, las hace contigo y conmigo. Ahora usted también póngale a la apuesta. Bueno, nos damos, ¿verdad? Último texto de la mañana. Ya se me olvidó, ¿lo ven? Isaías 55, versículo 3. Pongámonos de pie todos, por favor. Isaías 55, versículo número 3. Todos de pie. Nuevamente le invito a hacer el ejercicio. En voz alta leamos todos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Con quién hará este pacto? Con los hijos y las hijas de Dios. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has llevado a una porción de la Escritura mostrando tu complacencia para derramar favor, gracia, provisiones divinas sobre nosotros. Reconocemos, Señor, nos unimos a las alabanzas de David y le decimos a nuestra alma, pero al cuerpo también: bendice, bendice al Señor. Son tantos sus beneficios. Bien podría yo decir que en estos 5 están integrados el resto de todos. En Cristo Jesús tenemos acceso a cada una de estas provisiones de gracia. Tú perdonas, tú sanas, tú rescatas, coronas y sacias plenamente. Y hoy en esta tarde, mañana todavía, Señor, venimos ante ti para decirte, Señor, en primer lugar, gracias. Te bendecimos por todo eso, Dios. Te bendecimos por todo eso, Señor. Pero siempre, ¿verdad, mis hermanos? No siempre, a veces hay peros. Señor, aunque sé que perdonas, en este momento alguno pudiera estar atorado en un acto pecaminoso que no ha sido librado de él. Al tal le dices en esta hora que tú lo quieres perdonar, que tú lo quieres limpiar con la sangre de Jesucristo, que tú quieres renovar lo más profundo de su ser y hacerlo libre. Otro más, Señor, se puede encontrar dañado de sus facultades físicas, emocionales o espirituales y está y se reconoce enfermo, pero tú le sanas. Otro pudiera, Señor, reconocer que el estado, momento en el cual vive actualmente es un tipo de hoyo y no puede salir, pero tú le dices que tú le rescatas. Señor, otro más se puede sentir indigno de tu favor, de tu amor y no camina con esa nueva identidad que como hijos e hijas tuyos tenemos y tú le dices: escucha, yo he puesto una corona de honra, de gracia sobre tu vida. Señor, y algunos necesitan, y ahí me incluyo,
renovación, recuperación de tantas cosas necesarias para disfrutar tu gracia. Sí, Señor, oramos por perdón, por sanidad, por rescate, por esa corona y porque nos sacies.